capítulo 16. Vamos a estar leyendo el versículo 22. Hechos capítulo 16, versículo 22. ¿Quién vive, amados? Y a su nombre damos la gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Ya todos lo tienen. Gloria a Jesús. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 22. Dice la palabra de Dios, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Padre Santo y Padre bueno Dios, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque en este día, Señor, está tu pueblo aquí, Señor, reunido. Y ellos quieren escuchar palabra tuya, Señor. Palabra de lo alto, Dios. Te pido en esta hora que seas tú glorificándote en medio nuestro, Señor amado. Que quites toda vana palabrería de hombre, Señor, y que te coloques tú en esta mañana, Dios, y toda palabra que salga, Dios mío, a través de mis labios, sea palabra tuya ungida con poder y gloria en esta mañana, Padre. Que mientras tu palabra es expuesta, Dios mío, seas tú obrando con poder y con milagros en cada vida y en cada corazón. Que seas tú redarguyendo, Señor, sanando al que está enfermo, libertando al cautivo, mientras tu palabra es expuesta, Dios de la gloria, porque eres tú, Señor, el que está en medio nuestro. Dice tu palabra, Señor. Gracias te doy en esta mañana, Padre. En tus manos nos depositamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos la gloria a Dios en esta mañana. Alabado sea el Señor. Alrededor de unos 7 u 8 años tenía que no visitaba y que no me gozaba con los hermanos de Barranquilla. Amén. Por eso cuando decía el hermano Boris que no me he perdido ni un culto, porque, amado hermano, hay que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Cuando nosotros trabajamos, nuestro tiempo está limitado al trabajo, y lo que nos queda a veces de tiempo es lo que le dedicamos a Dios, amén. Pero cuando estamos descansando, entonces tenemos que aprovechar el tiempo para dedicárselo a Dios, amén. En esta mañana, este mensaje se llama, amado, Dios usa tu adversidad para bendecir a otros. Amén. Dios usa tu adversidad para bendecir a otros. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios nos permite a nosotros las adversidades y las dificultades para que eso sirva de bendición a otras vidas? Amén. Dios permite las adversidades en nuestras vidas, hermano, para que otras personas sean bendecidas por Dios. Amén. En esta mañana nosotros vamos a mirar un pasaje donde vemos al apóstol Pablo y su compañero de milicia, Silas,
amén, en una situación bastante, si podíamos decir, difícil, porque ellos estaban haciendo la obra de Dios, amén. Ellos estaban predicando la palabra de Dios, y por predicar la palabra de Dios fueron a la cárcel, amén. Cuando nosotros nos llegan las adversidades, porque estamos haciendo la obra de Dios, ¿qué es lo primero que le decimos al Señor? ¿Por qué? ¿Verdad? Enseguida la cabeza que nos llega a nosotros es, Señor, ¿y por qué? Si es que yo estoy haciendo tu obra. Amén. Es lo primero que a nosotros nos llega a la cabeza. No le preguntamos a Dios ¿para qué? Sino ¿por qué? Amén. Resulta, amado hermano, que el apóstol Pablo y Silas, ellos no empezaron a cuestionar a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quería usar ese momento de dificultad en su vida para bendecir a una persona. Amén. Y ya lo vamos a mirar aquí. Alabado sea el Señor. Dice la Escritura que ellos estaban en Filipos. Amén. Y estaban predicando y haciendo la obra de Dios. Pero resulta que en Filipos había una muchacha, ¿verdad?, que tenía un espíritu de adivinación. Y lo que hizo Pablo fue sacar de esa muchacha ese espíritu de adivinación. Pero como dice la Escritura que esta muchacha le servía de mucha ganancia a los amos de ella, amén, entonces esto provocaron una revuelta y mire lo que aconteció en el versículo 22 donde leímos, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Amén. Los habían azotado de tal manera, amado, que cuando la palabra aquí dice que los habían azotado mucho, usted imagínese la espalda de Pablo y de Silas cómo estaban. Amén. Y sin embargo, mire, que cuando lo presentan a este hombre, aquí vamos a ver, es la vida de este hombre, del carcelero de Filipos. Amén. Un hombre, amado, al cual su vida estaba en una completamente rutina. Estaba en una total rutina. De su casa al trabajo, del trabajo a su casa. Era un hombre cansado. Y esto lo vamos a ir mirando a medida que vamos desarrollando este tema. Amén. Un hombre cansado que simplemente se dedicaba a su trabajo. ¿Cuántas personas en esta vida están de esta manera? Amén. Ya van al trabajo es porque no tienen más nada que hacer. Amén. Porque ya les obliga, porque hay una familia a la cual mantener. Y hacen el trabajo ya por una manera rutinaria. Amén. Este hombre estaba en esta condición. Una persona sin conocer de Cristo. Amén. Pero que Dios usó a Pablo y a Silas en medio de esta dificultad para que ese hombre conociera de la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Vive Cristo para siempre. Y si nosotros vemos que cuando a este hombre le dan la orden de echarlos en la cárcel, mire lo que pasa. En el versículo 24 dice, el cual recibido este mandato, ¿sí? En el 23 le dicen, después de haberlo azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Le dieron una orden. A este hombre le dieron una orden. Amén. Para que los guardase con seguridad. O sea, eran los presos más peligrosos de la época entonces, en ese momento. Imagínese usted, cómo debía sentirse Pablo y cómo debía sentirse Silas. Nosotros en la condición de Pablo, hoy a nosotros nos acontece algo, amado, inmediatamente vienen los cuestionamientos con Dios. Pero mire que los cogieron como si fueran los presos más peligrosos. Y dice el 24, que el hombre recibió el mandato, dice, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. O sea, buscó el calabozo, amado, más profundo de la cárcel. Amén. Y no contento con esto, dice que les aseguró los pies en el cepo. Amén. Esta era una tortura para un preso, amado. Colocarle, ¿sí?, los pies en el cepo. Amén. Dice que este cepo era hecho en madera, ¿verdad? Que los aprisionaba de tal manera que las personas no podían sentarse bien. Amén. Entonces Pablo y Silas, encadenados, amarrados con los pies en el cepo, sin poder sentarse bien. ¿Qué podían de pronto Pablo y Silas decir en ese momento? Que
estaban perdiendo el tiempo predicando la palabra de Dios. Hay gente que dice, desde que conocí al Señor, lo que me ha venido es problema y problema y problema. Amén. Pero resulta que Dios en medio de ese problema, lo que quiere es que tú totalmente te entregues, amén, en la confianza plena de Dios. Lo que Dios quiere es que tú en medio de esa dificultad, tu fe vaya de aumento en aumento, así como sube la luz de la aurora, dice la palabra de Dios. Amén, amado hermano. Dios nos permite los problemas y las dificultades, es para glorificarse en nuestras vidas y para que ese problema y esa dificultad le sirva de bendición a otra persona. Alabado sea el Señor. ¿Usted se acuerda del pasaje ahí mismo en los libros de los Hechos, cuando entraba Pedro y Juan, ¿verdad?, al templo de la Hermosa en el Hechos capítulo 3? Dice que había allí un mendigo o un paralítico que sentaban todos los días a la puerta de la iglesia y que cada vez que las personas entraban por el templo, aquella persona extendía la mano, ¿verdad?, para recibir algo de los que entraban. Amén. Váyase un momentico conmigo ahí, Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Traigo a colación este pasaje porque usted se va a dar cuenta de algo aquí también. Dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que diese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Amén. Cuando vio a Pedro y a Juan, al igual que a los demás, les pidió también limosna. Pero mire lo que ocurre. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Amén. Este hombre, cuando escucha de Pedro y de Juan, míranos, dijo, ahí viene un billete de 50,000, que es el ahorita que de pronto tengamos más grande, ¿no? Ahí viene un billete de 50 ya. Porque él les dijo, le extendió la mano. ¿Sí? Este hombre, mire, ni siquiera levantaba la cabeza. Ya era una rutina para él. Sí, él extendía la mano y ahí le ponían las monedas o lo que le iban a echar. Amén. Ni siquiera había mirado quién eran los que estaban pasando en ese momento. Amén. Aquella persona extendió la mano y Pedro con Juan le dice, míranos. Cuando él escucha la palabra míranos, él dijo, listo, ahí viene la bendición. Lo que él no pensaba era que Dios ese día iba a cambiar su vida. Alabado sea el Señor. Porque Dios todas las cosas, cuando Él llega, las transforma para bienestar de las almas. Amén. Ese día que el hombre iba a recibir, alábale, ese día que el hombre iba a recibir una bendición especial. Y dice el versículo 5, entonces Él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Amén. Él esperaba un billetico, hermano, un billetico bueno. Pero resulta que Pedro y Juan estaban más limpios, amado hermano, como cosa rara a veces en los cristianos, ¿verdad? Cuando estamos pasando la prueba. Amén. Entonces la adversidad de ellos en ese momento le fue de beneficio a aquel hombre. Porque usted póngase a pensar en algo. Si Pedro y Juan hubiesen tenido plata en los bolsillos, ¿qué le hubieran dado? Plata. Le hubiesen dado plata, hermano. Amén. Pero como no tenían plata en el momento, mire lo que le dicen. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Amado, lo que ese hombre iba a recibir en ese momento era una libertad total. Porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Ese hombre en ese momento iba a recibir el cambio total para su vida. Alabado sea el Señor. Pero resulta que el hombre no tenía fe. No tenía fe, amado. Porque Pedro le dice la palabra, pero dice que le tocó tomarlo por la mano. Mire, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Amén. Pedro le levanta. Pedro le ayuda a aquel hombre. Amén. Para que reciba el milagro.
Aquel hombre, amado hermano, cuando lo toman y lo levanta, dice, al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Amén. En ese momento, aquel hombre que dependía de la limosna de otras personas, Cristo estaba entregándole la facultad de trabajar para poder hacer por él y por su familia lo que antes no podía hacer. Cristo cambia las circunstancias y Dios en esta mañana te dice que esa dificultad que tú tienes, dile, Señor, ¿a quién quieres bendecir conmigo? Amén. Ese problema que tú tienes hoy, pregúntale a Dios y no le digas por qué, sino ¿para qué, Señor? ¿Para qué estoy pasando yo este problema? ¿Para qué estoy pasando esta dificultad? ¿A quién quieres bendecir a través de mi vida? Eso es lo que tenemos que decirle. Señor, ayúdame porque yo quiero ser de bendición para otras personas. Alabado sea el Señor. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Damos la gloria a Dios. Cuando llegamos a Valledupar, alabado sea Dios, nos fuimos preocupados porque no sabíamos qué iglesia nos esperaba allí. Amén. Nos íbamos de aquí, de encuentro con Jesús. Amén. Pero no sabíamos a dónde íbamos a llegar. Y era algo que nos preocupaba. Y empezamos a indagar a iglesias y nos dijeron, en Valledupar también hay Boston. Y fuimos a buscar la iglesia Boston. Amén. Llegamos a aquella iglesia, una iglesia pequeñita, como con unos 20 miembros. Yo dije, Señor, si quieres que estemos aquí, aquí vamos a estar. Pero pasó algo en la iglesia y los pastores que estaban en ese momento tuvieron que entregar la obra. Entonces nosotros nos trasladaron para la otra iglesia Boston, a la cual no habíamos conocido. Amén. Que es donde está el amado Julio César Carbonell, el padre de Levis. Amén. Desde el momento en que Dios nos permitió llegar a aquel lugar, nosotros sentimos una diferencia en nuestras vidas. Amén. Sentimos la necesidad de que a la obra de Dios había que meterle el cuerpo, amado. Y desde que llegamos a aquel lugar, Dios nos ha ayudado. Amén. Hoy tenemos una iglesia bastante grande porque Dios ha permitido que muchas vidas lleguen a aquel lugar. Hoy nos sentimos con mucha comodidad porque tenemos un pastor que también se guarda, amén, para la gloria y honra de Dios. Hoy tenemos una gran gozo en nuestro corazón porque Dios ha bendecido nuestras vidas en ese lugar. Recuerdo que cuando llegamos a aquel lugar todavía no teníamos casa, amén, casa propia donde vivir. Pero Dios, estando allí, usó también la vida del pastor, amén, para que Dios nos entregara la casa que hoy tenemos. Esta casa costó muchas lágrimas, sobre todo a mi esposa, amén. Y en medio de aquella dificultad de no tener casa, amado hermano, usted sabe cómo es pagar un arriendo aquí y allá, que usted le pidan hoy necesitamos que nos entregue. Cada vez que nosotros llegamos a un lugar, decíamos, de aquí salimos para la casa nuestra, amén. Y yo creo que muchos hermanos de los que están acá pagando arriendo dicen así, Señor, de aquí yo salgo para mi casa. Esa es la fe que nosotros tenemos siempre, porque Dios, amén, amado, cuando nosotros nos casamos, Dios se compromete con nosotros también a entregarnos un día el lugar donde vamos a vivir. Y recuerdo que cada vez que nosotros nos trasladamos de un lugar a otro, hoy, decíamos ese día, hoy de aquí, cuando nos vayamos, nos vamos para la casa nuestra. Pero nada pasaba. Nos tocaba mudarnos para otra casa, amén, para otra casa en arriendo. Pero un día pasamos por un lugar donde hoy está la casa nuestra, una urbanización. Y recuerdo que la palabra dice, amado, que hay que llamar las cosas que no son como si fueran. Amén. Ese día que pasamos por allí en ese lugar, mi esposa vio aquellas casas y levantó la mano y le dijo, Señor, yo quiero una de esas casas. Y hoy le puedo decir, amado, que una de esas casas es nuestra, para la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Pero así como decía el hermano Boris,
que a José le costó esperar ver su sueño realidad. Dios pasa por un proceso a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que cuando llegue esa bendición sea bastante agradable para nosotros. Recuerdo que antes de llegar a aquella casa pasaron muchas cosas y mi esposa derramaba muchas lágrimas. Amén. Pero un día vimos el sueño hecho realidad. Y cuando de pronto yo quería desfallecer, ella me daba aliento. Y cuando ella quería desfallecer, entonces yo le daba voz de ánimo. Amén. Por eso dice la Escritura que mejores son dos que uno. Amén. Porque los dos se dan aliento. Alabado sea el Señor. Amado hermano, cuando tenemos un sueño, nosotros tenemos que luchar por ese sueño. Amén. Para verlo hecho una realidad. Yo recuerdo que las últimas palabras que le dije a ella, antes de ya recibir la casa, porque se estaba demorando un poquito, yo le dije, no te preocupes, porque Dios nos está escogiendo a los vecinos. Amén. Dios nos escoge hasta los vecinos, amados hermanos. Así que si su casa se está demorando, diga, Señor, gracias, porque me estás escogiendo los vecinos. Alabado sea el Señor. Porque Dios te va a entregar unos buenos vecinos. Alabado sea el Señor. Dios nos entregó en el tiempo la casa y nos entregó unos buenos vecinos. Alabado sea el Señor. Hoy de esos vecinos nos hemos ganado muchos para Cristo. Alabado sea el Señor. Y hoy ellos son los que nos están cuidando allá y nos mantienen al tanto de cómo están las cosas. Amén. Porque, amado hermano, Dios llega para cambiarlo todo. Este hombre recibió esa bendición y dice que los que lo habían visto tullido, ahora lo estaban viendo brincando y saltando. Amén. Porque Dios hace todas las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque en medio de tu adversidad, Dios bendice a otras personas. Alabado sea el Señor. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Alábale en esta mañana. Damos la gloria a Dios. Dice la Escritura que, volvamos acá al libro de los Hechos 16, dice que el carcelero recibió el mandato de guardarlos en la cárcel, los aseguró en el calabozo de más adentro y les puso los pies en el cepo. Pero mire lo que ocurre a medianoche, amado. Amén. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Y los presos qué? Los oían. Amén. Pablo y Silas, presos en la cárcel, habían sido azotados, estaban con dolores en su cuerpo, tenían los pies amarrados a un cepo, estaban de una forma incómoda, pero eso no fue, amado, causa para ellos alabar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Dios quiere que en medio de nuestra dificultad le alabemos. Amén. Y levantemos una palabra, amén, de agradecimiento a Dios. Y le digamos, Señor, gracias. Amén. Y le cantemos, amén, con el corazón. Le cantemos con el alma. Porque dicen que Pablo y Silas cantaban a medianoche y los presos los empezaron a escuchar. O sea que no estaban cantando pasitos para ellos, no. Estaban cantando a voz en cuello. Amén. Quizás estaban diciendo, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Alabado sea Dios. Y los presos empezaron a ponérsele los pelos de punta. Amén. Alabado sea el Señor.
Aquellos hombres empezaron a experimentar algo que nunca habían escuchado. Alabado sea el Señor. Aquel lugar empezó a sentir la presencia de Dios. Aleluya. Aquel lugar empezó a temblar. Alabado sea Dios. De tal manera que ocurrió un terremoto en aquella cárcel. Alabado sea Dios. Amado hermano, cuando un hijo de Dios llega a algún lugar, aquel lugar tiene que temblar por la gloria y por la presencia de Dios mismo. Alabado sea el Señor. Aquel lugar empezó a temblar. Los presos no sabían lo que estaba ocurriendo, pero para Pablo y Silas aquello era familiar, porque ellos estaban alabando e invocando al nombre del Todopoderoso, de aquel que un día dijo: los que en mí creen, aunque estén muertos, vivirán. Alabado sea el Señor. Gloria sean dadas a Dios. Aleluya. Vive Cristo para siempre. Y dice el versículo 26: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Alabado sea el Señor. Esta era una muestra, amado hermano, de que el Señor estaba en aquel lugar. Y como dice la Escritura, donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Alabado sea el Señor. Dios está en este lugar. Dios está en esta mañana. Quiere bendecir tu vida en esta mañana. Yo no sé qué problema tienes tú, pero Dios en esta mañana ha venido para transformarte ese problema y para bendecir tu vida. Aleluya. Aquel lugar dice que empezó a temblar. La cárcel se sacudía, hermano. Las cadenas de todos se rompieron. Amén. Todos estaban viendo lo que estaba ocurriendo, menos un hombre. Amén. Menos un hombre. Los presos estaban viendo la gloria de Dios. Amén. Pero el que los guardaba a todos, ¿qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Amén. Esa era la condición de aquel hombre. Aquel hombre estaba vacío, hermano. Aquel hombre estaba haciendo su trabajo, como le decía al principio, de una manera rutinaria. Amén. Ese hombre necesitaba un encuentro con el Señor, un encuentro con Dios. Alabado sea el Señor. Ese hombre necesitaba urgentemente ese encuentro con Dios. Amén. Mientras que esta gloria caía, él estaba durmiendo. Usted no sabe que hay hermanos que salen de la iglesia y le preguntaron: ¿cómo estuvo el servicio? Hombre, estuvo como flojo hoy el servicio. No sé. Amén. Porque hay gente que no está en la gloria de Dios, amado. Amén. Y para lo que a ellos les parece aburrido, para los otros se llevan tremenda bendición, porque están en la presencia de Dios. Alábale a Dios en esta mañana. Alábale, alábale porque Él vive, porque Cristo vive, porque Dios está en este lugar. Alabado sea el Señor. Hay gente que Dios está haciendo milagros y operando, y el sueño los tiene vencidos. Amén. No, yo estaba ahí, estaba apoyando espiritualmente. Se puede caer, hace un totazo en la cabeza, amado. Amén. Este hombre estaba así, vea. Mire, estaba dormido porque el 27 dice: despertando el carcelero. Amén. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Amén. Esa es la condición que el diablo quiere llegar a las personas, amado. Amén. A quitarse la vida. En Valledupar estaba ocurriendo un fenómeno que se estaban matando niños de 14, de 15, de 17 años, amado. Se estaban matando profesionales de 25, de 30, médicos, arquitectos. En ese tiempo cayó una cantidad de personas, era uno tras otro, casi diario salía. En Maldía, yo le digo Maldía, ese periódico que todos los días sale muerto. Casi todos los días salían en ese periódico dando el informe de que personas jóvenes estaban matando. Amén. Niños pequeños, 14, 15 años,
Un niño de 12 años. Eso fue lo que más impresionó en ese momento a las autoridades, amén, y a la iglesia en Valledupar. Un niñito de 12 años se quitó la vida porque el papá lo había regañado, amado hermano. Cuando esto ocurre, automáticamente el gobierno de allá de Valledupar, el alcalde, el gobernador se dispara y empezaron una campaña, amén, progresiva en contra del suicidio, amén. La iglesia tuvo que meterse a oración, amén, en ese momento, porque es la iglesia de Jesucristo la que está llamada a detener la obra del maligno, amén. Porque dice la palabra que Él vino a hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Alabado sea el Señor. En ese momento se detiene esa ola de suicidio cuando se empieza esta campaña. La iglesia empezó a orar, a meternos en ayuno, amén, vigilia de oración por ese fenómeno que estaba ocurriendo, porque el diablo se estaba llevando a las almas, amén. Y en ese momento también las autoridades municipales lanzaron esta campaña y el fenómeno del suicidio se redujo, amén. Prácticamente tenemos rato que no escuchamos, amén, pero no podemos nosotros menguar la oración, amén, porque eso es lo que quiere el diablo. El diablo no le presenta otra salida a las personas, sino quítate la vida, tú no sirves para más nada, amén, porque a eso fue que Él vino, ¿verdad? Vino a matar y a destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia, y ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevarle a las almas, amén. Allá tenemos un grupo también de evangelización, por eso me gozaba ayer cuando veía la campaña, los hermanos trabajando, amén, porque es de sumo gozo. La predicación es en las calles, amado, amén. Nosotros en la iglesia nos llenamos, pero nosotros tenemos que llevar el mensaje de salvación allá afuera, a las almas, amén. Nosotros también tenemos un grupo de evangelización los domingos y nos vamos a muchos lugares de Valledupar a llevar el mensaje de la palabra. Y esto ha traído un avivamiento muy tremendo a la iglesia, amén. Hay mucha gente que está llegando porque recibe el volantico y a través del volantico llega a la iglesia, amén. Pero nosotros no nos podemos quedar quietos porque hay un enemigo que no duerme, amén. Pero Cristo nos dijo, amado, que si Él venció, nosotros también venceremos. Alabado sea el Señor. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Entonces este hombre tomó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Él dijo en su pensamiento, no, yo mejor me quito la vida porque caer en manos de esas personas, amén, caer en manos de la guardia de Filipo era terrible. Él sabía la clase de castigo que le iba a esperar si los presos se le habían escapado. Pero mire la respuesta. En medio de la oscuridad, Pablo lo mira. En medio de la oscuridad, Pablo se da cuenta que aquel hombre se quiere hacer daño. Está ocurriendo el temblor, está ocurriendo el terremoto, amén. La gente no sabe para dónde coger. Los presos estaban atónitos, amén. Pero Pablo tenía la mirada puesta en el carcelero, amén. Porque a eso fue que Dios lo envió, amén. Dios nos envía a nosotros a un lugar por un alma, amado hermano. Y por esa alma nosotros tenemos que estar al pendiente, amén. Un alma para Cristo, eso no viene del pastor, eso viene de allá arriba. Allá. Primero salió allá y ahora lo están ejecutando aquí, porque de Dios es que nacen los planes en el corazón del hombre. Alabado sea el Señor. Y este Pablo puso la mirada en aquel hombre y mire lo que le dice Pablo en el versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Amén. Pablo le está diciendo, mira, todos están sueltos, pero ninguno ha huido. Amén. Porque Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Amén. Alabado sea el Señor. Y estos presos lo que estaban viendo era la gloria de Dios. Oye, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que pasa aquí en este lugar? Amén. Hay gente que cuando pasa por esa puerta y usted está concentrado con Dios, Dios está haciendo lo que está haciendo. La gente llega y dice, oye, aquí ¿qué es lo que está pasando? Es la gloria de Dios que está cayendo en ese momento. Alabado sea el Señor. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Damos la gloria a Dios. Mire, lo más tremendo es que Pablo lo vio en medio de la oscuridad. Amén. Él le dice, no te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. Entonces, en el versículo 29 dice, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Aquel hombre que los había recibido de una manera arrogante,
Amén. Que los había metido en el calabozo de más adentro y que les había asegurado los pies en el cepo, tratándolo como los delincuentes más peligrosos en ese momento. Ahora estaba de rodillas y puesto en pie, delante de los pies de los apóstoles, de rodillas, suplicándole en ese momento. Amén. Este hombre, amado, mire, dice la escritura aquí, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Ahora aquel hombre que los había ultrajado estaba arrodillado delante de ellos. Amén. Porque eso solamente lo puede hacer el Cristo de la gloria. Alabado sea el Señor. Pablo no le contestó con grosería desde el momento en que lo cogieron y lo metieron, no. Pablo simplemente callaba. Ese es el Hijo del cristiano. Ese es el Hijo de Dios, porque nosotros tenemos un Dios que pelea por nosotros. Nosotros no nos defendemos por nuestras propias manos. El que nos defiende se llama Jehová de los ejércitos. Alabado sea el Señor. Y cuando Él nos defiende, amado hermano, tenemos la victoria segura en nuestras manos. Aquel hombre se postró ante los pies de Pablo. Amén. Y mire lo que le decía. Damos la gloria a Dios. En el capítulo 3, el versículo 30 dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Ya este hombre había sido tocado por el Señor. Amén. Ya él sabía que estaba delante de unos hijos de Dios. Amén. Estaba delante de unos siervos del Dios Altísimo. Por eso les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Ya Dios estaba haciendo la obra que tenía que hacer en aquel corazón. Amén. Cuando Dios a nosotros nos envía a un lugar a llevar el mensaje de la palabra, vamos a encontrar que de pronto nos van a tirar a la puerta. Amén. Muchas veces en la cara. Pero también vamos a encontrar almas que están sedientas de que se les lleve el mensaje de la palabra de Dios. Y esos son los que Dios nos ha enviado. Amén. Recuerdo una vez aquí, en encuentro con Jesús, que nos enviaron a hacer la obra de 2 en 2. Y me tocó el hermano que decía el pastor a mi lado, el hermano Chendo. ¿Se acuerda, hermano Leo? El amado Rosendo Ramírez. Alabado sea el Señor. Él fue mi pareja de predicación en aquel tiempo. Y nos fuimos para allá, para el lado de Tayrona, al frente, el Limón. Nos tocó por allá. Y haciendo la obra, tocábamos puertas. Hay veces que nos abrían, hay veces que nos las tiraban. Amén. Pero me tocó con un hombre echado para adelante. Amén. Este hombre era tremendo, amado. Rosendo era bastante, ¿cómo se llama? Lanzado para las cosas de Dios. Sí. ¿Cómo va? Era osado. Amén. Y recuerdo que un día íbamos pasando por un lugar y había una parranda. Amén. Y yo le dije, no, hermano, ahí no vamos a llegar. Me agarró por la mano y dijo, venga, que aquí que vamos a llegar. Y yo le dije, mire, hermano, están emparrandados esa gente con tremendo volumen. ¿Te crees que nos van a prestar atención? Vengan, que aquí Dios nos ha enviado. Y llegamos, amado hermano. Yo, por hacerle caso, lo acompañé, pero yo no iba muy seguro de la cosa. Y llegamos al lugar donde estaban aquella gente emparrandada y cuando nos vieron con la Biblia, con tratados en la mano, nos quedaron mirando. El hombre de la parranda se paró y le bajó el volumen al equipo. Fue lo primero que hizo. Alabado sea el Señor. Damos la gloria a Dios. Y nos dice, a la orden. Y entonces enganchó el hermano Rosendo. Vea, hermano, en esta tarde hemos venido de parte de la iglesia, encuentro con Jesús. Estamos en este lugar predicando la palabra de Dios. Y él dijo, yo los quiero escuchar. Hermano, y empezamos a llevar el mensaje de salvación. No habían transcurrido como unos 5 o 6 minutos cuando aquel hombre empieza a llorar. Aquel borracho empezó a llorar. Y yo lo miraba a Rosendo y decía, oye, Rosendo es tremendo. Y yo decía, Señor, gracias porque tú eres el que sabes todas las cosas. Aquel hombre empezó a llorar y nos dijo, ¿saben una cosa, hermanitos? Nos dijo, sí, si ustedes hoy no hubieran llegado a este lugar, el vecino de al frente mañana hubiera amanecido en el periódico, porque yo lo iba a matar. Me estaba preparando, era para matarlo,
pero hoy Dios ha cambiado mis planes, porque cuando el Señor llega a un lugar, los planes tienen que cambiar, amado hermano. Yo no sé qué planes tienes tú, colócaselo en las manos del Señor, porque Él hace todo diferente. Alabado sea el Señor, aleluya. Vive Cristo, vive Cristo para siempre. Aquel hombre quedó con un rostro distinto. Los amigos que estaban ahí no sabían lo que estaba pasando, pero aquel hombre lloraba como un niño. Y nosotros aprovechamos, les entregamos el tratado a todos, y por aquí que es más derecho. Ya habíamos hecho la obra de Dios. Alabado sea el Señor. Dios nos entregó un alma ese día, amado hermano. Y yo sé que aquí hay muchas almas que Dios va a traer a este lugar, porque aquí se habla y se predica la palabra de un Dios vivo, de un Dios que es vivo y es eficaz. Aleluya. Alabado sea el Señor. Vive Cristo para siempre. Alabado sea Dios. También les cuento algo que un día en Valledupar se realizó también una campaña. Alabado sea el Señor. Y el pastor había invitado al pastor de la iglesia. Amén. Alabado sea Dios. Pero el pastor ese día, damos la gloria a Dios, estaba ocupado. Yo estaba en mi trabajo. Y me llamó el pastor y me dijo, hermano, para que esta noche vaya donde el hermano Ricardo a llevar el mensaje. Era un domingo por la noche. Los domingos por la noche, los cultos, no sé si aquí en Valledupar son bastantes, poquitos, o sea, no es muy concurrido. Yo dije, debe ser que el hermano está ocupado, porque era de la luz del mundo. Amén. Ese que el hermano está ocupado, yo le iría a predicar algunas 10 almas, dije yo. Pero hermano, yo voy. En ese momento yo pensé, sí, yo voy, hermano, yo voy. Cuando llegó el momento, en la tarde se presenta el pastor Ricardo, el pastor de la luz del mundo, y me dijo, hermano, el mensaje es evangelístico. Yo, cuando él me dice así, yo dije, ¿y por qué, amado? No, porque el culto es afuera. Ah, bueno, el culto es afuera, dije yo. Bueno, damos la gloria a Dios. Cuando yo llego a aquel lugar, amado hermano, ese culto estaba ocupando como media cuadra de gente. Qué cosa tan impresionante. Amén. Yo no me esperaba. Yo no iba preparado para predicarle a tanta gente, amado. Amén. El mensaje que yo llevé era un mensaje para poquito. Mire lo que es. Uno limita su mente. Los pensamientos de uno no son los pensamientos de Dios. Alabado sea el Señor. Y aquel día, amado, que yo llego a aquel lugar, vi aquel lugar lleno, pero repleto, y me quiso dar temor. Amén. Pero yo tengo un Dios poderoso. Y me fui de rodillas, dije, Señor, ayúdame, porque yo no le iba a predicar a tanta gente. Amén. Y menos con todos los pastores de la luz del mundo estaban ahí. Amén. Y cuando me llaman a mí, al siervito de la iglesia de Boston. Amén. Y voy pasando yo por en medio de todos esos pastores, yo los quedaba mirando así. Y yo sentía que como que ellos decían, él va a ser el que va a predicar. Ese día Dios se glorificó. Amén. Y Dios sanó a muchas vidas, amados. Porque cuando Dios llega, Dios hace las cosas distintas. No importa que tú, amado hermano, no tengas grandes cantidades de conocimiento en la palabra. Dios, después que vea tu disposición, Él hace grandes cosas. Y es cierto que nosotros tenemos que leerla, porque esta palabra en nuestra boca va a hacer que muchas vidas lleguen a los pies de Cristo. Alabado sea el Señor. Damos la gloria a Dios. Alabado sea Cristo. No tengas temor de predicar la palabra. No desprecies cuando el hermano te diga, te toca predicar. Hazlo. Amén. Porque si tú no lo haces, vas a colocar en lugar tuyo a otra persona. Amén. Y después van a venir lamentos a tu vida. Así que cada vez que tenga la oportunidad de llevar el mensaje de la palabra, hazlo con gozo y con alegría, porque el que habla por ti no eres tú, sino Dios que está en los cielos. Alabado sea el Señor. Vive Cristo para siempre. Sigue diciendo, entonces viene la divina respuesta para este hombre. Él les preguntó, señores, ¿qué debo hacer
para ser salvo? Amén. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Alabado sea el Señor. Esta palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no significa que al momento en que tú llegas, ya toda tu casa está en salvación. Está en la promesa. Amén. Y de esta palabra le pedimos, Señor, tú hablaste que mi casa también está salva. Amén. Pero no quiere decir que si esas personas de tu familia se basen en Cristo, ya porque tú eres cristiano, ella va a entrar al reino de los cielos. No. La tarea de nosotros es orar para que nuestra familia llegue también a los pies de Cristo. Amén. Y amado hermano, esa promesa se cumple. Aunque tú veas que de pronto no está ocurriendo nada, aunque tú creas que tu oración no ha sido escuchada, tu oración está siendo escuchada en el reino de los cielos. Amén. Y un día tú vas a ver, amén, la respuesta de esa oración en tu familia, porque ellos van a empezar a llegar uno y cada uno a los pies de Cristo. Alabado sea el Señor. Hoy me gozo porque el Señor ha permitido ver a cada una de mis hermanas llegar a los pies de Cristo, a la iglesia donde estamos. Amén. Alabado sea el Señor. Hoy puedo ver que llegan tíos, que llegan primos, que llegan sobrinos, que llegan hermanos. Y yo digo, Señor, gracias, porque mi oración no es en vano. Ningún trabajo que tú hagas para Dios quedará sin su recompensa, dice la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Tu oración está siendo escuchada y un día darás y verás el fruto de esa oración. Alabado sea el Señor. Este hombre creyó a esa palabra. Y mire lo que dice el versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mire, qué bendición recibió este hombre, amado. Toda su familia en ese momento recibió a Cristo y fueron bautizados. Amén. Las clases bautismales las recibieron ahí mismo, amado. Amén. Ellos no esperaron 3, ni 4, ni 5 años. Amén. Enseguida fueron bautizados. Porque en esto es de disposición, amado hermano. Amén. Cuando Felipe encontró al etíope, el etíope le pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada, que encontremos agua. Aquí hay agua. Chufundún lo bautizó enseguida. Amén. Amado hermano, cuando tenemos la disposición para creer y para seguir al Señor, nosotros no tenemos que esperar mucho tiempo. Amén. Porque la obra de Dios necesita obreros. Porque la mies es mucha y los obreros pocos. Así que Dios necesita de obreros. Amén. Para que atiendan su mies. Este hombre enseguida fue bautizado con toda su casa. Mire. Y dice, y él, tomándolos en aquella misma noche, hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Este hombre recibió la salvación para su alma. Y no solamente él, toda su casa. La adversidad de Pablo y de Silas fueron la causa por el cual Dios usó para que este hombre recibiera la salvación, él y toda su familia. Vamos a colocarnos de pie en esta mañana y vamos a decirle, Señor, usa mi causa para que otras personas reciban a Cristo. Amén. Yo no sé por qué problema estás pasando. Solamente te puedo decir en esta mañana que el Señor tiene grandes cosas para ti. Dios tiene grandes cosas para ti. Y ese problema que estás atravesando, para Dios no es nada difícil, porque para Dios todo es posible. Yo te invito a pasar acá al frente, ven. Vamos a orar por ti en esta mañana. Invito a la iglesia, si hay personas que están aquí por primera vez, que no han recibido a Cristo, yo le invito a que levante su mano allí. Los que no han recibido a Cristo todavía. Y los invito a pasar acá al frente
Venga, vamos a orar. En esta mañana Cristo quiere salvarte a ti y a toda tu casa. Vamos a orar por ti en esta mañana. Hay pocas personas echándome brujería. Bueno. Tengo dispersión en los oriones, tengo calco en los oriones y está todo hinchado. Cristo ha venido en esta mañana. ¿Oíste? Vas a tener un encuentro con Dios en esta mañana. Cierra tus ojitos. Cierra tus ojitos y levanta tus manos. Cierren los ojos y levanten sus manos en esta mañana. Los servidores, por favor, acá atrás. Y vamos a orar. Repitan conmigo esta oración. Ustedes que han pasado acá al frente. Señor Jesús, en esta mañana yo he escuchado tu palabra. Señor, y te recibo en mi corazón como mi único Salvador. Escribe mi nombre, di, en el libro de la vida y no lo borres jamás hasta que yo vaya a ti o tú vengas a mí, Señor. Yo te recibo como mi Salvador. Límpiame con tu sangre y borra todos mis pecados. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias te damos, Dios, en esta mañana. Mira la vida de esta mujer, Señor. Atribulada y angustiada, Dios. Solo tú sabes, Señor, lo que ella está atravesando. Pero esas lágrimas, Señor, que ella está derramando en esta mañana en tus manos son como perlas en tu redoma. Gracias, Señor, te doy por la vida de esta mujer, Padre. En esta mañana ya te ha aceptado en su corazón como su único Salvador. Dios, y en esta mañana, así como aquel hombre tuvo un encuentro contigo, Señor, así te pido en esta mañana que seas tú, Dios, tocando la fibra más profunda del corazón de esta mujer, Señor. Que tú te lleves las cargas que ella tiene, Dios. Que tú tomes, Dios mío, todos esos problemas por los cuales está atravesando y le deja entender, Señor, que esos problemas son para tú glorificarte en ella, Dios. Gracias, Señor, por la vida de esta varona, Padre. Llénala, Señor. Llénala de tu presencia. Dios, toda dificultad que ella tenga en esta hora, seas tú tomando control de ella, Dios. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de esta mujer, Padre. Ayúdala, Dios. Ayúdala, Señor. Bendícela de una manera especial. Ábrele puertas, Señor. He aquí, mujer, te dice el Señor en esta mañana. Ishakata la vasaya. Ishakata la vasaya. He aquí, se abre una puerta para ti, te dice el Señor. Y tú verás que no estás sola, porque yo estoy contigo como poderoso gigante. Y todos esos problemas que tú tienes van a tener solución. Solamente cree y verás la gloria de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Toca a esta joven, Señor. Tócala, Dios. Tócala, Señor. Tócala. Llénala de ti, Dios. Gracias, Señor. Tú eres el Todopoderoso. Tú estás en este lugar. Has venido, Señor, con poder en esta mañana sobre ella. Gracias por esas lágrimas. Oh Dios, gracias. Porque es bueno llevar el yugo desde la juventud. Dice tu palabra. Y tu palabra en ella, Señor, obra de una manera poderosa. Gracias, Dios. Guárdala, bendícela. Muchas veces Dios ha querido, Señor, atentar contra ella, pero tú eres el que la has guardado, tú la has librado, y en esta
esta mañana, Dios, de una manera especial, traes un toque para ella, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Tócala, Dios, y llénala de ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendícela, Padre. Bendícela, Dios. Gracias, Señor. La señora que se hizo se fue. Quien venció en la cruz. Gracias, Señor. Fue alguien que le tome la niña. quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Ya tú aceptaste a Cristo en tu corazón. Jesús Levanta tu mano. resucitó. Gracias, Señor. Y por Gracias a Dios por la vida de este hombre. sangre, En esta mañana, Dios, sus heridas le has traído con un propósito nos sanó. especial, Señor. Nada Muchas veces se ha preguntado por qué le ocurre tantas cosas. Pero Dios te dice, varón, en esta mañana, que aún tus cabellos Él los tiene contados. Y las cosas que te han ocurrido son para Él glorificarse en tu vida. Dios está preparando para ti una bendición especial, pero está preparando primero tu corazón para que cuando la recibas sepas qué hacer con ella, porque las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden tristeza con ellas. Acuérdate, búscale cada mañana, te dice el Señor. Humíllate ante mi presencia, porque el que se humilla será exaltado, te dice el Señor. Gracias, Dios, por la vida de este hombre. Ayúdalo, Señor. Levántalo cada mañana. Esfuérzale, Señor, y dale fuerzas nuevas como las del búfalo. Gracias te doy por él. Bendícelo. Guarda su entrada y su salida, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por esta varona, Padre. Tú lo has traído, Dios, para que ella vea tu gloria. Muchas veces se ha preguntado y ha dicho que tú no estás con ella, pero tú estás con ella, Señor, porque tú la has librado de muchas dificultades. Hay gente que te ha querido hacer daño, te dice el Señor, pero yo te he guardado porque tengo un propósito contigo y con tu familia, te dice el Señor. Solamente basta con creer, te dice Dios. Cree y verás que Dios puede hacer grandes cosas en ti. Gracias, Señor. Bendícela, Padre. Dale, Dios, dale esa bendición que ella te está pidiendo. Bendícela, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos esos planes que ella tiene, Dios, se han hecho una realidad en ti, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.